Terminaste. Pusiste el punto final. Felicidades de verdad. Te has dejado las pestañas, te has bebido todo el café de Colombia y probablemente tu vida social es un recuerdo tan lejano como tu dignidad en la cena de empresa de hace 3 años. Tienes una novela, tienes una historia, personajes que respiran y una trama que, esperemos, no hace aguas por todos lados. Te sientes el rey del mambo, el próximo Nobel, la reencarnación de Cervantes con wifi. Pero entonces miras el archivo en tu ordenador y lees borrador final definitivo versión 4. Ahora sí que sí, punto 2. Y te entra el pánico, el sudor frío. Porque te das cuenta que pariste un elefante y no tienes ni puñetera idea de cómo se llama. Thriller, romance, ciencia ficción, terror. Conoce las convenciones y luego rómpelas. Domina los subgéneros narrativos. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para dejar huella en los lectores. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. El título. Esa pequeña línea de texto que puede hacer que tu obra maestra termine en la mesita de noche de miles de lectores o que se pudra en el fondo del algoritmo de Amazon junto con los manuales de instrucciones de lavadoras soviéticas. Nombrar un libro es, sin lugar a dudas, un arte, pero también es una maldita pesadilla logística y creativa que nadie te advierte cuando empiezas a teclear. Y no ponerle la historia de mi vida o el ocaso del amanecer oscuro no va a funcionar. Bienvenido al club de los escritores atormentados por la etiqueta, el lugar donde la creatividad morirá ahogada en un vaso de duda. Pero no entres en crisis todavía. Guarda el Xanax porque hoy vamos a destripar este problema como si fuera una autopsia narrativa. Vamos a ser claros desde el principio. Tu primera idea para el título probablemente sea basura. Lo siento, pero es así. Y lo sé por conocimiento de causa. Es como el primer panqué, siempre sale deforme. El problema es que te enamoras de ese título provisional. Le agarras cariño, lo has llamado Proyecto X o La venganza de Pepe durante 6 meses y ahora tu cerebro se resiste a cambiarlo por algo comercial y atractivo. El título no es para ti. Repítelo conmigo. El título no es para mí. Es para el lector que no me conoce de nada y que tiene 3 segundos de atención antes de seguir haciendo scroll. El título es tu primera herramienta de marketing. Es el gancho, la carnada y el anzuelo, todo junto. Si fallas aquí, da igual que hayas escrito la prosa más bella desde Flaubert. Nadie va a abrir la tapa o hacer clic en la portada para averiguarlo. Tienes que entender que el título genera una promesa. Tienes un problema de disonancia cognitiva que va a matar tus ventas antes de empezar. Hay que sacudirse el ego y empezar a pensar como un publicista borracho de éxito, directo, cínico y enfocado en lo que vende. No me vengas con que necesitas inspiración divina o que las musas te susurran al oído. Las musas son unas vagas y tú tienes trabajo que hacer. Lo primero que necesitas es hacer minería en tu propia historia. Debes buscar las palabras clave y no me refiero a términos rimbombantes que suenen a poesía barata de adolescente intenso. Hablo de los elementos nucleares de tu trama. Nombres propios, lugares icónicos, objetos malditos, condiciones atmosféricas, verbos de acción. Haz una lista. Saca papel y boli. O abre una nota en el teléfono y empieza a vomitar palabras. Si tu novela va de un detective alcohólico en una ciudad futurista, tus palabras clave no pueden ser suspiros y melancolía. Tienen que ser neón, cromo, whisky, sangre, circuito, código. Si escribiste fantasía épica, busca los elementos de poder. Espada, trono, ceniza, reino, sombra. Una vez tengas esa lista, empieza a ver qué palabras tienen peso específico. Hay palabras que pesan 1 tonelada y otras que son paja. Misterio es una palabra paja y gastada. Cripta es un poquito más contundente. Busca la concreción. La vaguedad es la enemiga del interés. El hombre que caminaba es aburrido. El hombre que caminaba sobre cristales ya interesa más. ¿Ves la diferencia? Es cuestión de especificidad. Una vez tienes tus ladrillos, toca construir la casa, o mejor dicho, toca jugar a los legos con las palabras. Aquí es donde entra la técnica de cortar y pegar. A veces un solo término es suficiente si es lo bastante potente, piénsalo. It, Drácula, Dune. Son monolitos, pero la mayoría de las veces necesitarás mezclar conceptos para crear una imagen evocadora.
Y acá entramos en el terreno de las fórmulas que no son malas per se, siempre que sepas usarlas sin parecer un clon aleatorio. Tenemos la clásica estructura de sustantivo de sustantivo. Está más vista que el TVO, pero funciona. Juego de Tronos, La sombra del viento. Funciona porque establece una relación directa entre dos conceptos potentes. Pero cuidado, porque si usas palabras demasiado abstractas quedará algo como el susurro del olvido, que suena a telenovela venezolana de las 3 de la tarde. Busca el contraste, la fricción entre las palabras. Acero y miel, flores en el ático, que generan una imagen mental inmediata. Si tu título no me genera una película en la cabeza en medio segundo, le falta fuerza. Juega con la sonoridad, la aliteración, el ritmo. Un título debe sonar bien al decirlo en voz alta. Si te trabas la lengua al pronunciarlo, imagínate al pobre librero intentando recomendarlo. El esternocleidomastoideo del destino no va a funcionar, amigo. El detector de mentiras de los géneros y cómo no estafar al lector. Esto es crucial y veo a gente meter la pata aquí constantemente. Tu título debe gritar el género al que pertenece tu libro. Si escribes una comedia romántica ligera y le pones de título La matanza de los inocentes, vas a tener a lectores de terror bastante decepcionados y a lectoras de romántica traumatizadas. Es una estafa. Respeta los códigos del género o al menos conócelos para romperlos con intención. Si escribes novela negra, el título debe sugerir crimen, muerte, misterio o cinismo. El sueño eterno, pérdida, la chica del tren, son secos, ligeros, cortantes. Si escribes fantasía, se permiten términos más arcaicos y grandilocuentes. Si escribes no ficción o autoayuda, el título debería ser una promesa de resultado, como hacer amigos e influir sobre las personas. No hay lugar para la metáfora oscura ahí. Tienes que estudiar a tu competencia. Ve a Amazon, entra en la categoría de tu libro y mira los 100 más vendidos. ¿Qué patrones ves? ¿Usan nombres de personajes, frases largas, una sola palabra? No se trata de copiar, sino de entender el idioma que hablan los lectores de ese nicho. Si llegas a una fiesta de etiqueta vestido de payaso, más te vale ser el payaso más divertido del mundo, te van a echar a patadas. Lo mismo pasa con los títulos. Supongamos que has dado con el título. Te encanta. Suena duro, cyberpunk, suena peligro, te sientes un genio. Abres el champán. Pero espérate, antes de celebrar nada, googlealo, búscalo y prepárate para que te rompan el corazón. Si ya existe y es un libro famoso, olvídate. No quieres competir en SEO con un bestseller del New York Times. Si es el título de una película de Marvel, olvídalo. Si es el título de una marca de tampones o de un grupo de death metal, piénsatelo 2 veces. La unicidad es vital en la era digital. ¿Quieres que cuando alguien teclee tu título salgas tú? No un video de gatitos ni una noticia sobre un crimen real en Wisconsin. Tienes que ser encontrable. Si te llamas Amor, nadie te va a encontrar nunca. Jamás. Vas a ser invisible. Añade algo. Amor en tiempos del cólera. Bueno, eso ya es otra cosa. Y ya está pillado, por cierto. No se te ocurra. Este paso es la cura de la humildad. Te darás cuenta de que casi todo está inventado. Pero no te desanimes. A veces falta con añadir un artículo, cambiar un adjetivo o darle la vuelta a la frase para que sea único de nuevo. La originalidad no es inventar la rueda, es ponerle unas llantas nuevas que brillen más. El tribunal de la opinión pública y por qué tu madre miente. Tienes 3 opciones de título y no te decides, así que haces lo que hace todo ser humano inseguro. Preguntas. Pero por favor no le vayas a preguntar a tu madre, porque te quiere. Espero. Y te va a decir que todo lo que haces es maravilloso. ¡Ay, hijo! El caminar del peregrino es un hombre bellísimo. No, mamá, es un tostón bíblico. Necesitas opiniones objetivas, despiadadas y crueles. Haz una encuesta en tus redes sociales. Si tienes a alguien que no sea un bot siguiéndote. Pregunta en tu grupo de escritura, esos que están deseando criticarte para sentirse mejor con sus propios fracasos. O mejor aún, haz la prueba del bar. Si tienes los arrestos suficientes, ve a una cafetería, suelta el título en una conversación fingida por teléfono y mira a ver si alguien levanta la ceja con interés. O simplemente dile el título a un desconocido y pregúntale de qué crees que va el libro. La realidad duele pero cura. Prefiero que te pongas rojo de vergüenza ahora a que te comas los mocos con las ventas después. Si tienes la osadía, la inconsciencia o la valentía de escribir una saga, el tema del título se complica exponencialmente. Ahora no solo tienes que nombrar un libro, debes crear una marca paraguas. Y hay 3 caminos básicos acá. Elegir mal puede ser un dolor de cabeza durante años. Primero, el método Harry Potter.
Tienes un título base que es la marca, el nombre del prota, normalmente. Y un subtítulo que va cambiando. Harry Potter y insertar cosa mágica. Es seguro, fácil de identificar, pero te obliga a que el nombre de tu prota sea icónico. Si tu prota se llama Juan Pérez y la piedra filosofal no tiene gancho. Segundo, el método patrón rítmico o divergente. Todos los títulos son una sola palabra que termina igual o tiene la misma estructura gramatical. Divergente, insurgente, satisface el toque de los coleccionistas, pero te limita mucho. Cuando llegues al número 4, te llevará a buscar desesperadamente una palabra que termine en ente y tenga sentido, y acabarás llamándolo detergente por desesperación. Tercero, el caos controlado. Títulos independientes que solo se unen por el nombre de la saga en pequeñito. Esto te da libertad creativa, pero dificulta que el lector sepa el orden de lectura. Y créeme, no quieres frustrar a tu lector antes de que empiece a leer. Si eliges este camino, asegúrate de que el diseño de portada haga el trabajo sucio de unificarlos. Subtítulos, la trampa maestra para arreglar un título vago. A veces te enamoras de un título poético, corto y misterioso, pero que no dice absolutamente nada de la trama. Por ejemplo, Horizonte. ¿Qué coño es Horizonte? ¿Un libro de viajes? ¿De ciencia ficción? ¿La biografía de un piloto? El subtítulo te permite ser artístico con el título principal y explicativo con el secundario. Horizonte, una odisea de supervivencia en Marte. Ahora tengo el misterio y tengo la trama. Ahora sé lo que voy a comprar. No tengas miedo de usar subtítulos en ficción. Se usan mucho en no ficción, pero en novela pueden salvarte el culo si tu título es demasiado abstracto. Es tu oportunidad para meter esas palabras clave que no cabían en el nombre principal. Hay que usarlo con sabiduría y mesura. No te cases hasta llegar al altar de la imprenta. Y aquí está el consejo que te va a librar de la ansiedad. El título no es definitivo hasta que el libro no está impreso. Deberías estar abierto a cambiarlo. He visto novelas mediocres con títulos brillantes que venden como churros y obras maestras con títulos tan malos que parecen tesis doctorales de economía del siglo XIX. Tu título es una herramienta, no es tu hijo. Si no funciona, cámbialo. Si descubres que hay otro igual, cámbialo. Si a la mitad de la novela la trama cambia y el título deja de tener sentido, cámbialo. No te aferres a la soledad del guerrero si al final el guerrero monta una comuna hippie y nunca está solo. Sé flexible. El mercado cambia, las tendencias cambian y tu libro debería adaptarse para sobrevivir en la jungla de novedades. Así que deja de procrastinar mirando el cursor parpadeando en la casilla del título. Haz una lista de palabras clave, investiga el género, chequéalo en Google, pide opinión y ponle un maldito nombre a esa historia para que pueda salir al mundo a defenderse sola. Porque un libro sin título es como un soldado sin fusil. No durará ni 5 minutos en el campo de batalla. Y tú no has escrito 300 páginas para morir en la orilla del anonimato. Dale un nombre que valga la pena recordar. Recapitulemos para los que escuchan y ven en diagonal. Hemos cubierto mucho terreno, pero si tu capacidad de retención está bajo mínimos, quédate con esto. Primero, el título es marketing, no poesía para tu diario íntimo. Debe vender y atraer. Segundo, la investigación es obligatoria. Usa palabras clave de tu trama y respeta las normas de tu género. Y por el amor de Dios, busca en Google para no repetir el nombre de un bestseller mundial. Y tercero, prueba y error. Testea tu título con seres humanos reales que no sean tu mamá. Y no tengas miedo de usar subtítulos si te has puesto demasiado abstracto. Suscríbete y dale al like ahora mismo si no quieres que tu novela se llame Documento 1 para el resto de la eternidad. Dale al botón, es gratis y me ayudas a seguir evitando que cometas atrocidades literarias. Mira, sé que esto abruma, sé que tienes miedo de cagarla y ponerle un nombre ridículo a tu obra. Sé que a veces uno está tan metido en su propia historia que pierde la perspectiva y ya no sabes si El elfo mágico es un buen título o una horterada. Spoiler, es una horterada. Pero no tienes por qué hacerlo solo. Si estás bloqueado, si sientes que tu criterio está nublado, o simplemente quieres que un profesional te diga la verdad a la cara, sin filtros, escríbeme. En mi web tienes el botón de WhatsApp. Analizamos tu proyecto y nos aseguramos de que tu libro que haga que la gente quiera soltar la pasta. No dejes que un mal título arruine años de trabajo. Escríbeme y lo solucionamos. Y ya que estamos hablando de poner las bases correctas, si estás batallando con esto es probable que necesites reforzar los cimientos de tu historia. Échale un ojo a mi videocurso Primera Novela, donde desglosamos todo el proceso para que no te quedes atascado en detalles como este. O si tu problema es que no sabes si estás escribiendo terror o comedia romántica y por eso no te sale título, pásate por el curso de subgéneros narrativos y aclárate las ideas. Saber qué estás escribiendo es el primer paso para saber cómo llamarlo. A escribir que se enfría el teclado.
Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Bueno, y me voy a permitir contarte por qué me siento con la autoridad de contarte todo esto, porque yo he aprendido también cagándola. Mira, mi primer libro publicado, que se llama Las puertas del paraíso, fue un experimento del que yo no me hice tan responsable, porque pertenecía a una obra que ya existía. Yo terminé creando una novela versionada de un argumento original de Elena Garro que había creado para el cine. Entonces cometí el error de no pensar que debía cambiarlo, dándole vueltas al asunto de cómo voy a tocar un título que ha sido pensado por la gran maestra Elena Garro. Y luego me topé de bruces con la realidad, y es que había otra gente que ya había pensado en el título que no era malo, pero coincidió justo 1 o 2 años así que se publicaron 2 novelas con el mismo nombre y que no tenían además nada que ver. Y entonces fue un poco frustrante porque me encontré con una colega que además también vivía en Sevilla como yo entonces, que acababa de publicar una novela con el mismo nombre. Y bueno, fue pues eso, pues frustrante. Yo me imagino que para ella lo habrá sido menos porque ella era entonces ya una autora más famosa, Nerea Riesco, que por cierto le mando un abrazo, un saludo, y bueno, le habrá afectado menos, pero yo que era un principiante y que no tenía, era mi primer libro que publicaba y tal, pues me dio bajón, ¿no? Entonces aprendí la lección, creí que había aprendido la lección, porque en realidad regular. Luego me vino la segunda novela que publiqué. Yo le puse un nombre originalmente que era malísimo. Originalmente se llamaba Como tú, todo, que pretendía resumir un título muy largo y farragoso, porque creo que yo siempre he sido de títulos largos y farragosos, que era Como tú lo haces todo. Pero es que me parecía que era un título feo y yo quería embellecerlo, ¿no? Y me parecía que simplemente quitándole palabras y poniéndole esa coma, de pronto se creaba un micropoema ahí en el título y era absurdo y era malo y nadie entendía de qué se trataba. E incluso leyendo Cómo tú lo haces todo, resultaba un poco raro porque aunque yo en esta novela hago una parodia de manual de autoayuda y de alguna manera eso ayuda a entender por qué se llama de esa manera, tampoco terminaba de cuajar del todo, ¿no? El cómo tú lo haces todo. Pero tampoco se me ocurrió otra cosa. El caso es que, bueno, como cuando uno no se hace responsable de esto porque es torpe, porque está aprendiendo, al final los editores son los que terminan haciéndose responsables de esto porque sobre ellos recae la responsabilidad de que el libro salga bien al mercado y tenga alguna oportunidad frente al titipuchal de competencia que hay cada mes, ¿no? Y yo en esta novela había tenido una influencia muy potente de Andy Warhol y utilicé una cita de Andy Warhol como epígrafe en la novela que decía algo así como deberían existir cursos de belleza, amor y sexo. Y entonces a él se le ocurrió la muy sabia idea de ponerle al libro Curso de belleza, amor y sexo, que me parecía que tenía todo el sentido del mundo ya que estaba haciendo la parodia de un manual de autoayuda, aunque era una novela. Me encantó, pero la realidad es que al final no terminó siendo un acierto porque la gente lo encontraba, lo veía y lo que se pensaba era lo obvio, que era un curso para entender de belleza, de amor y de sexo, o sea, una absoluta frivolidad que, bueno, a lo mejor algo de eso tenía mi novela, pero creo que aspiraba a ser algo profundo, quizá desde la frivolidad, pero no se llegó a entender esto, porque la primera reacción cuando la gente ve el libro es la visceral, la de pensar inmediatamente esto, pues es un manual, es un curso de belleza, de amor y de sexo. Y lo era, pero en un plan más metafórico, ¿no? Y la realidad es que la gente no se pone a pensar tanto en esas cosas cuando está viendo la portada del libro en las librerías o en internet o lo que sea. Y bueno, esto creo que no jugó demasiado a favor de la novela, también porque yo era el primer libro que publicaba en España y por lo tanto era un autor absolutamente desconocido. Sigo siendo un autor desconocido que ha publicado unos cuantos libros, pero desconocido al fin y al cabo. Y claro, esto pues tampoco permitió que la novela tuviera un rodaje significativo.
Y ahora está pasándome algo similar con la novela que voy a publicar el año que viene. Noticias de última hora. Publico una nueva novela en septiembre del 2026. Y tengo este mismo issue con el título porque originalmente la novela se llamaba Me dicen la sed. Y a mí el nombre me encantaba, ¿no? O sea, pensé, es un buen título, tiene al personaje allí, ya remite a pensar en el acoso, en la crítica, ¿no? En el señalamiento, que es un poco de lo que le pasa al personaje, ¿no? Y el personaje se llama La Sed, entonces, bueno, es como el Quijote, y entonces tienes ahí el Quijote en el título, La Sed. Pero yo no quería que solo se llamara La Sed, sino Me dicen la, porque de eso se queja el personaje, de que le llamaban así, ¿no? Pero la primera objeción que tuve, porque esto lo estoy escribiendo siendo mexicano, pero viviendo en España, pero también dirigiéndome a un público mayoritariamente español, aunque luego el libro pueda llegar a Latinoamérica, pero la realidad es que sale desde España. Pues entonces la primera objeción fue, oye, me dicen La Sed, pues a lo mejor debería llamarse Me llaman la sed, por una cuestión de mero uso del vocabulario propio de la costumbre española. Y a mí Me llaman la sed, pues no me gustaba nada, como que sentía que no respetaba el espíritu de la novela, porque en esta novela yo hago un descarado uso de mezcla del mexicano y del español, ¿no? Entonces ahí como que a ratos se separan, a ratos se juntan, porque el personaje habla así, ¿no? Y entonces no me gustaba y era como, qué quebradero de cabeza. Al final le cambié el nombre. ¿Cómo le puse? Pues creo que de ahí fue a Maricatólica, que es ahora mismo el nombre que más me gusta. Y que además, ya que estoy, aprovecho para preguntarte, ¿te gusta? ¿Por qué elegí este nombre? Porque creo que es en una sola palabra, te da un guantazo a la cara, es como tan irreverente que no puedes evitar preguntarte esto de qué va, ¿no? Quieres averiguarlo. Y porque también expone de manera muy directa la cuestión central de mi propuesta en esta novela, que lo que hago es abordar la homosexualidad desde la perspectiva católica y por eso es que me parece que Maricatólica traduce perfectamente de lo que quiero hablar en la novela, ¿no? Y también pues porque el personaje es un maricón católico, ¿no? Ahí voy a tener que poner el pi para que YouTube no nos censure. Bueno, y claro, pero no salía. O sea, yo mandé esta novela, me la han rechazado. Yo que sé cuántas veces me la han rechazado. Me la han rechazado una barbaridad de veces, pero mogollón. Por cierto, este video está quedando eterno, pero bueno, espero que te guste. Y al final, este año, conseguí el 7º premio Biblioteca Antonio Gala, que decidieron otorgarme mi queridísima fundación Antonio Gala, en donde fui residente hace unos ayeres, en 2009, y que convocan para ex-residentes, ¿no? Esto es un concurso literario solo para escritores y escritoras que hemos salido de ahí. Bueno, pues decidieron concedérmelo, y como yo estaba probando a ver alternativas para ver cómo funcionaba mejor, cómo terminaba atrayendo la atención de los editores, de los premios, de todos los agentes, etcétera, pues le cambié de nombre, y el nombre con el que ganó la novela es Yo no pedí ser trending topic, ¿no? Entonces, de hecho, me voy a permitir compartir el premio tan bonito que me otorgaron en la fundación, a ver si acercándolo así se ve, ¿no? Sí se ve, ahí está, ¿no? Es que es un poco transparente y tal, entonces, bueno, pues medio qué. Y bueno, fue el momento Oscar, ¿no? Así como de que fui a recoger mi premio hermoso. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo no sé, de pronto no me siento tan... O sea, no es un mal título, Yo no pedí ser trending topic, es gracioso. También hace referencia a parte de la trama y a lo que le sucede al protagonista y tal. Tengo mis dudas, no sé. Me han llegado buenos comentarios. Tengo una bonita relación con mi ex director del máster de la BSM en Barcelona, Jorge Carrión, y me dijo, oye, pues a mí el título nuevo me encanta, me parece que es un acierto y tal.
me alegré mucho, pero luego, no sé, yo estoy ahí que de pronto he sentido que solo una palabra, y esa palabra que es tan bofetada, podría funcionar mejor. ¿Qué opinas? Mira, vamos a poner en práctica todo lo que te he aconsejado hacer, porque esta novela todavía no ve la luz. Entonces, vamos a profesar con el ejemplo. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cuál de los títulos te gusta más? ¿No? O Maricatólica, o Me llaman la sed, o Yo no pedí ser trending topic. A ver, de hecho, voy a dejar aquí el enlace a una encuesta que voy a abrir en la pestaña de comunidad del canal para que vayas y me regales tu voto a ver cuál gana. ¿Va? Entonces, dicho esto, he aprendido unas cuantas cosas sobre poner títulos y ahora estoy escribiendo mi siguiente novela, que es esta de la que ya te he empezado a compartir cosas en la lista de la autopsia de una novela en proceso, que va sobre el fallecimiento de mi mamá. Y he barajado muchos nombres también. Tengo en la cabeza varios nombres y no estoy convencido todavía de ninguno. El que más me atrae es Lee esto antes de morir, que tiene que ver, hay una razón por la que espero o quiero que se llame así, que de algún modo apela al lector y también luego quien la lea entenderá que tiene que ver con la trama. Pero es como esa invitación a no te puedes perder esto, antes de que te mueras deberías leer. También es un poco egocéntrico y vanidoso, habría que decir que es un libro bastante vanidoso, o sea, sería un libro bastante vanidoso así como de la portada, ¿no? Porque estaba como haciendo mucho hype de uy, tan bueno que no debería perdérmelo antes de morirme, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a leer. Esa es la idea que quiero, ¿no? Como la reacción que me gustaría generar, pero al final no sé si es un acierto. Lo tengo que poner a prueba. Y luego otras cosas otros títulos que he barajado son uno muy ñoño y muy malo, que tengo de momento, que es simplemente Diario de la Novela, y que creo que es el peor de todos. Y también he barajado Todas las vidas de Juana. Ese me gusta un montón, pero creo que es un poco spoiler. Aunque a ti no te voy a sorprender porque tú me estás acompañando en el proceso creativo, pero bueno, que no conozca nada de esto y se enfrente a la novela por primera vez, de pronto quizá toparse con esto le pueda parecer que ya le estoy contando de más, ¿no? En el propio título de la novela. Y esto es la complicación de poner títulos. Fin. Vota, contesta la encuesta. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Thriller, romance, ciencia ficción, terror. Conoce las convenciones y luego rómpelas. Domina los subgéneros narrativos. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para dejar huella en los lectores. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.